Buenas Buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a comentar entonces el día de hoy finalmente el teorema de cambio de variable. Y bueno, vamos a advertir aquí la importancia que tienen las proposiciones que hemos comentado previamente. Entonces, bueno, el enunciado ya lo habíamos comentado. Tenemos un difeomorfismo H entre los abiertos U y V del espacio de dimensión M. Y este difeomorfismo es de clase C1. Tenemos a un subconjunto del dominio de H, X, que por hipótesis es un conjunto Jordan medible y compacto. Y tenemos la función f, cuyo dominio es la imagen de x bajo h, cuyo codominio es R y es integrable. Bueno, tenemos entonces que demostrar bajo estas hipótesis dos hechos. Primero, que la composición de f con h, que evidentemente tiene como dominio a x, pues es integrable. Y, digamos, lo más relevante es verificar que la integral de f sobre todo su dominio, que es la imagen de x bajo h, es precisamente la integral de la composición de f con h por el determinante de la diferencial de h. eh, Sobre x, desde luego, porque pues el dominio de esta función es x. Aquí hay que tener presente que este valor absoluto del determinante, desde luego que es también una función, esto no es una constante, así como esta función, que es la composición, depende de x, lo mismo ocurre con el valor absoluto del determinante de la diferencial. Bueno, entonces, recordemos brevemente algunos aspectos que sí habíamos comentado para concluir el día de hoy con la prueba. Si queremos demostrar que eh, la composición es integrable, pues de acuerdo con el teorema de Lebesgue, se requiere únicamente demostrar que el conjunto de puntos en los que la función no es continua es un conjunto de medida nula. Desde luego que el conjunto de puntos donde f no es continua es un conjunto de medida nula porque tenemos la hipótesis de que f es integral. Entonces, llevamos d sub f y d sub f compuesto con h respectivamente a los subconjuntos de la imagen de x bajo h y de x mismo en los que las funciones f y f compuesto con h no son continuas. Esta identidad la hemos utilizado ya anteriormente en alguna otra proposición. Tenemos que entre ambos conjuntos, entre los conjuntos de puntos donde no son continuas f y f compuesto con h, pues existe esta relación, es decir, la que está dada por esta identidad que tenemos aquí. Realmente el segundo de estos conjuntos pues es la imagen inversa del primero bajo la función h. Y esto pues está comentado aquí entre paréntesis, x se encuentra en este conjunto, pues la función f compuesto con h no es continua, y eso significa que no para todo epsilon existe el delta, en particular pues tiene que existir un epsilon para el cual no existe el delta, que se hace presente en la definición. Específicamente podemos decir que para cualquier k, 1 entre k no es el delta buscado y por lo tanto hay un elemento en x, que denotamos por x sub k, tal que la distancia entre él y x es menor que 1 entre k, y aún así la distancia entre la imagen de x y de x sub k bajo la composición, pues la distancia es mayor que epsilon. Y esto último, pues es equivalente a que la imagen de x h se encuentra en este conjunto, y eso evidentemente pues significa aquí. Bueno, con estos elementos se justifica que efectivamente entonces, eh, dado que este conjunto tiene medida nula por hipótesis, y asimismo, debido a que h a la menos 1 es de clase C1, pues el corolario previo a esta proposición 12 implica, bueno, no esta proposición 12, sino la proposición 12, implica que
pues la imagen de este conjunto bajo esta función también tiene medida nula. De ahí que esta composición sea integrable. Bien, eso prueba la primera tesis de la proposición. No sé si alguno de ustedes hasta aquí tiene alguna pregunta, comentario, observación. Bien, bueno, entonces, como lo hemos hecho en otros casos, vamos a presentar la prueba bajo la consideración de que f es una función no negativa. No sé si ya hicieron el ejercicio que les pedí que hicieran sobre eh, conclusión de otra proposición en el caso general en el que ya no se asume que f es no negativa, pero aquí, bueno, asumimos lo mismo. Si tienen dudas sobre aquella proposición, pues les pido que lo pregunten, si es necesario lo comentamos en la clase. En este caso, entonces, vamos también a presentar la prueba en esta condición particular. Queda para ustedes verificar que con esto realmente no se pierde generalidad, que habiendo asumido que f es mayor o igual que cero y habiendo probado de esta manera la proposición, pues se puede tratar sin dificultad el caso en el que g no cumple con no ser no negativa. Pero entonces, mm, van a advertir, vamos a poner atención aquí en qué momento utilizamos esta. Vamos a considerar una descomposición puntuada de la imagen de X. Digamos, eh, tenemos la descomposición que tiene K elementos y tenemos pues K puntos también, cada uno correspondiendo o perteneciendo de hecho al eh, término de la propia descomposición. Es decir, aquí está implícito que X sub I minúscula pertenece a X mayúscula sub I, y de ahí que la imagen de X sub I bajo H, un elemento de la imagen de X sub I mayúscula bajo H. Entonces, conocíamos esta descomposición eh, siendo pues esta otra pues una descomposición puntual de X. Es claro que pues las intersecciones de estos elementos tienen interior vacío y que cada uno de estos elementos es un conjunto Jordan medible. Fíjense, aquí eh, realmente, bueno, lo que se dice aquí entre paréntesis es que X sí es Jordan medible. Si X sí es Jordan medible, pues este conjunto es Jordan medible. Pero el recíproco también es verdad. De hecho, por eso aquí podríamos decir, más que decir esto, podríamos haber escrito como más bien X sí es Jordan medible. Sí, solo sí, la imagen de X y bajo H es Jordan. ¿Por qué? Porque H no olviden que es un difeomorfismo de clase C1 y tenemos un resultado que nos dice que la imagen o una función con esas características de un conjunto Jordan medible es Jordan medible. Esto implicaría que efectivamente si X sí es Jordan medible, este conjunto también lo es. Ahora, asumamos que este es Jordan medible. Pues X y, desde luego que es la imagen de este conjunto bajo H a la menos 1, ¿verdad? Si yo evalúo H a la menos 1 en este conjunto, tengo X y, de tal manera que si este es Jordan medible, este también sería, porque nuevamente es la imagen de un conjunto Jordan medible bajo un difeomorfismo de clase C1. Entonces, en la nota que les hice llegar, no aparece sino una condicional, realmente es una bicondicional. Bueno, entonces, pues vamos a utilizar el, el teorema 16. eh, no sé por qué dice aquí 16, discúlpenme. Es el teorema 15, evidentemente, que es el teorema 15 que estuvimos comentando en la clase anterior. El teorema 15 garantiza esta identidad. La integral de f sobre la imagen de x bajo h es el límite cuando la norma de la función tiende a cero de esta suma de Riemann. Efectivamente, esta es una
suma de Riemann porque tenemos la función evaluada en los puntos. Tienen precisamente la descomposición puntuada. Cada término es el producto unido de un elemento de la descomposición por la imagen bajo F del punto tomado en dicho elemento de la descomposición. Entonces, efectivamente, esta es una suma de Riemann y lo que nos dice el teorema 15 es que la integral de F sobre su dominio es precisamente el límite de las sumas de Riemann cuando la norma de la descomposición tiende a cero. Aquí se observan, tiene una letra ρ. ¿Por qué tenemos aquí la letra ρ? Bueno, porque vamos a referirnos después a esta identidad. Bien, entonces, veremos lo siguiente. Claro que ya lo hemos mencionado, esta es una descomposición puntuada de X. Entonces, dada esta descomposición puntuada, esta descomposición puntuada de X que ya tenemos, donde D es precisamente el conjunto de X1 hasta Xk, bueno, para cada I, de 1 hasta acá, evidentemente, vamos a considerar la transformación lineal T sub I, definida como la diferencial de H en X sub I. Claro que esta diferencial está definida toda vez que pues H es un homeomorfismo diferenciable y la diferencial de hecho es continua, etc. Solo porque H es diferenciable, pues está definido T sub I, y la diferencial efectivamente es una transformación lineal. Vamos a definir ahora N sub I, fíjense bien, como el supremo de este conjunto. ¿Quiénes son los elementos de este conjunto? Aquí realmente estamos hablando, ya lo habíamos comentado en el anterior, estamos hablando de la norma, a veces la he escrito de esta manera y a veces con un solo segmento, pero esta es la norma de esta composición. Fíjense bien, X es un elemento arbitrario de X sub I, o para cada X en X sub I, tenemos desde luego esta composición, y es la composición de dos transformaciones lineales. T sub I, ya decíamos que es una transformación lineal, esta es inversa de T sub I, que desde luego es también una transformación lineal, y está compuesta con H' de X, que es la diferencial de H en X, que es una transformación lineal. Y la composición de dos transformaciones lineales, pues nuevamente es una transformación lineal. Y aquí tenemos la norma. Si ustedes recuerdan, ya habíamos comentado, pues, de qué norma estamos hablando. Lo habíamos hecho ya eh, hace varias sesiones. Realmente lo voy a escribir aquí brevemente. No sé si creo que hasta les hice llegar alguna nota relativa a esto. Tenemos T una transformación lineal. Entonces, ¿qué entendemos por la norma de T? La norma de T, digamos que T es una transformación lineal definida en el espacio de dimensión M. Es una transformación de Rm en Rm lineal. Entonces, la norma de T, digamos que es el supremo de este conjunto. Es el supremo de la norma de la imagen de X bajo T, siendo X, desde luego, pues un elemento del dominio de T, es decir, un elemento Rm, pero no solo eso, habíamos dicho además que la norma en Rm, déjenme presentarla únicamente, la norma de X es igual a 1. Entonces no estoy tomando el supremo de la imagen de Rm bajo T, sino el supremo, bueno, el valor absoluto, eh, imagen de Rm bajo T, sino solamente de la imagen de aquellos elementos del dominio de T cuya norma es 1. Evidentemente que el conjunto de elementos en Rm cuya norma es 1, pues es un conjunto compacto. Como T es lineal, pues es continua, ¿verdad? Y si compongo T con la norma, pues eso sigue siendo una función continua. De aquí que estoy
considerando el supremo de un conjunto acotado. ¿Por qué este conjunto es acotado? Porque es la imagen de un compacto, una función continua, que es la composición de la norma T. Esta es la norma, evidentemente, en Rm, ¿no? Podemos especificar la norma euclidiana. Y entonces, pues claramente este supremo existe, está definido. Si yo tomara simplemente X en Rm, pues no tengo certeza de que el supremo exista, porque este conjunto no necesariamente es un conjunto como la norma de X pasa la condición de ser igual a uno, pues este supremo existe. Y esta es la norma de T. Y de esa manera está definida. Ahora, eh, ustedes pueden preguntarse, bueno, y si la norma de una transformación lineal efectivamente está definida y esta es una transformación lineal, pues lo que tenemos sin duda es que este conjunto está definido, ¿no? Los elementos son normas de transformaciones lineales. Pero ¿por qué este conjunto sería acotado? Es decir, ¿por qué existe el supremo de este conjunto? Bueno, no olviden ustedes algo muy importante, es que primero, es un difeomorfismo y segundo, X es un conjunto compacto. Entonces, eh, H es un difeomorfismo, decíamos que esta es una transformación lineal, pues que está fija. ¿Por qué? Porque no olviden que el X sí es un punto fijo. TI es una transformación lineal fija. En cambio, esta no, esta sí depende del X que elijamos en este conjunto. Pero H', la diferencial, es continua. ¿Por qué? Porque H es un difeomorfismo. De tal manera que esta función que tenemos aquí, de luego una función de X es una función continua, porque es la composición de dos funciones continuas, la diferencial con esta transformación lineal. Y desde luego que si tomo la norma, pues eso seguirá siendo una función continua. Ahora, fíjense, por un momento déjenme borrar este subíndice I de aquí. Quito este subíndice I. Y entonces, ¿qué tendríamos? Estoy tomando X en todo el conjunto X. Pero como decíamos por hipótesis, X es compacto. Como X es compacto y esta función que está aquí es, como función desde luego de X, es continua, pues este conjunto, todo este conjunto, un conjunto en particular acotado. Y por ser acotado, está definido su supremo. Ahora, ¿qué ocurre si quito, eh, si añado, perdón, el índice sub i? Bueno, pues claro que este nuevo conjunto es un conjunto del anterior. ¿Por qué subconjunto del anterior? Bueno, porque X sub i es subconjunto de X. Entonces, este conjunto está contenido en este otro. Si este es un conjunto acotado, pues desde luego que este sigue siendo acotado y por ello existe el supremo de este conjunto. Bien, por lo tanto, n sub i pues está definido. Bien, no sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta. Son elementos que no escribí en la nota, pero que eh, pues acabo de comentar hace un momento y si alguien tiene alguna pregunta, pues Creo que no, profe. muy bien. No olviden, por favor, eso sí, no olviden que aquí estamos siempre considerando, eso sí lo deben de tener muy presente, que esta es la norma de la transformación lineal que tenemos aquí, que esta es una transformación que está fija y esta sí depende de X, y lo que acabo de decir hace un momento, que si tenemos una transformación lineal, su norma es el supremo de la norma de la imagen de X bajo T, tal que X está en Rm y la norma de X es igual a 1 y que por ello este supremo existe porque es un conjunto compacto, los elementos Rm cuya norma es
uno, y que este supremo, por otra parte, si bien todos estos elementos existen, el supremo de este conjunto existe, el X es compacto y H' es continua, esta es nuestra función lineal continua, si compongo con la norma sigue siendo continua, etc. De hecho, si no mal recuerdo, yo les pedí que verificaran, sí recuerdo que se los pedí, que verificaran que efectivamente esto define una norma en el conjunto de transformaciones lineales. Por eso este conjunto de las transformaciones lineales de Rm en general a Rn, este conjunto con esta norma, este es un espacio normal, es decir, es un conjunto en el que está presente una norma. Para ello hay que verificar que efectivamente esta definición satisface las condiciones de la norma, ¿verdad? Que es mayor o igual que cero, que es cero si solo si la transformación lineal es nula, y desde luego la norma de T más G, digamos, es menor o igual que la norma de T más la norma de G, etc. Bien, es importante que ustedes cuando estudien, pues reescriban las notas con todo cuidado. Que, pues ya en el momento en que están escribiendo las notas, ¿tienen alguna duda? Pues solamente pues pregunten. Bien, entonces tenemos este n sub i. Ahora vamos a definir eta sub i. Desde luego para cada i, ¿no? Así como estamos definiendo para cada i el t sub i, para cada i definamos eta sub i. Ponemos z sub i entre paréntesis d porque depende de la descomposición. Desde luego que estos números n sub i pues están determinados por la propia descomposición porque dependen de los elementos de la descomposición. Y como eta sub i va a ser n sub i menos uno, pues desde luego dependen de la descomposición. No estamos definiendo números que sean independientes de la descomposición que elijamos. Bueno, eh, entonces vamos ahora a considerar esta función phi. Phi es la función de U cruz U, olviden que U es el dominio de H, de U cruz U en R. ¿Y cómo está definida esta función phi? Bueno, a cada pareja X, Y en este producto cartesiano se le asocia como imagen precisamente la norma. Esto vuelve a ser la norma de la que estábamos hablando. La norma de h' de y a la menos uno. No olviden que h' de y pues, es la diferencial de h en y, es una transformación lineal. Esta es la inversa de esa transformación lineal. Y esta es la diferencial de h en x. Esta es la composición de dos transformaciones lineales. Y esta es su norma por la que... Bueno, resulta claro que pues phi de x, x es igual a uno, ¿verdad? Pues sí, porque si yo pongo aquí, en lugar de y, x, pues me queda la composición de h' de x con su inversa, y eso es, desde luego, la identidad. Claro, esto para cualquier x que se encontrara en U, phi de x es uno para todo x en U, en particular para todo x que se encontrara en x. No olvidemos que x es un subconjunto U. Phi es continua, ¿por qué? Porque h' es continua, porque la norma es continua, y entonces podemos ocupar el lema 1. Vamos a recordar rápidamente el lema 1. ¿Qué nos decía el lema 1? Teníamos X subconjunto de U abierto en Rm, X compacto. Phi de U cruz U en R continua. Pasa esta condición, que phi de X, X igual a 1 para todo X en X. Bajo esa hipótesis, lo que tenemos es que para cualquier epsilon existe delta, tal que phi de XY menos 1 valor absoluto es menor que epsilon para cualesquiera X y Y en el dominio, no en el dominio, para cualesquiera X y Y en X que satisfagan la condición de que su distancia es menor que delta. Bueno, entonces, si regresamos con ese lema 1 que probamos ya hace varias sesiones,
esta proposición, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Como esta phi satisface las hipótesis de la proposición, pues entonces, por ese lema, dado cualquier epsilon, existe delta, tal que, eh, aquí es, claro que aquí es epsilon, dando el lema. Estas notas, pues, les pido una disculpa, ya se las he enviado hace tiempo. Y bueno, aquí desde luego que es epsilon, utilizamos el lema, entonces, para el epsilon positivo existe delta tal que la distancia entre phi de xy y 1 va a ser menor que epsilon siempre que x y y estén en x, y además la distancia entre ellos sea menor que delta. Aquí phi de xx es 1. No olviden quién era la norma. La norma de una transformación lineal era, decíamos, el supremo de la norma de t de x, un elemento de Rm, eh, tal que x esté en Rm, y la norma de x es igual a 1. Bueno, entonces fíjense, phi de xx, phi de xx decíamos, claramente es la identidad, pero si aquí pongo en lugar de y a x, pues es h' de x por su inversa, eso es la identidad, y entonces lo que tendría es que eh, esto sería la norma de la identidad, pero esto por definición sería el supremo de la identidad evaluado en x. Pero ¿quién es la identidad evaluada en x? Pues x mismo, ¿no? La norma de x, tal que x está en Rm y la norma de x es 1, ¿verdad? Porque esto que está aquí, norma de x, pues es precisamente la norma de y evaluada en x, porque esta es la identidad. Evidentemente, como estoy considerando en este conjunto, solamente aquellos x cuya norma es 1, obviamente que esto es el conjunto, este es el supremo del conjunto cuyo único elemento es 1. Y esto pues es 1. Por eso es que phi de xx efectivamente es 1. Y por eso, como acabamos de decir, pues phi satisface las hipótesis del lema y por eso, dado el epsilon, existe el delta, tal que esta desigualdad se cumple siempre que x y y estén en x y su distancia sea 1. Bien, ahora, no olviden, cualquier pregunta, como siempre les he pedido, pues háganla inmediatamente. Cualquier afirmación que hagamos o elemento que presentemos en las notas que no sea claro, pues es importante que lo manifiesten. Ahora bien, ¿quién es la norma de la descomposición? Por definición es el máximo de los diámetros, de los elementos de la descomposición, es decir, B sub i pues es el diámetro de x y el supremo de este conjunto. ¿Qué ocurre si la norma de la descomposición es menor que delta? Pues entonces el diámetro de cada conjunto, la descomposición de cada x será menor que delta, y entonces, obviamente, la distancia entre dos elementos en x y será menor que delta, es decir, se va a cumplir esta condición. Se va a cumplir esta condición, y entonces, pues, según lo que acabamos de decir, a partir del el lema 1, también se va a cumplir esto. Por lo tanto, si la norma de la descomposición es menor que delta, claramente se tendrá esto, que la distancia entre la imagen de XY y 1 será menor que eh, bien. Ahora, por otra parte, fíjense, por la manera en que está definido el n sub i, es el supremo de este conjunto. Claro que esto yo lo puedo escribir como, esto no es más que phi de x, perdón, phi de x y coma x, ¿verdad? Porque ¿quién sería phi de x y coma x? Pues h' de x y a la menos 1, es decir, t sub i a la menos 1,
compuesto con h' de x. Entonces, como se dice aquí, observe que NI pues, es el supremo de este conjunto. Por lo tanto, si la norma de la descomposición es menor que delta, se tiene, ¿cómo obtengo esto? Bueno, porque si la norma de la descomposición es menor que delta, ya sabemos que tenemos esto. Voy a comentarlo aquí un poco más detenidamente. ¿Cómo puedo asegurar esto? Fíjense. ¿Qué significa esta identidad? Que claramente tenemos a la definición de n sub i. Bueno, lo que se tiene aquí es, bueno, déjenme comenzar desde acá. ¿Qué significa esto? Voy a abrir aquí un paréntesis para que nos convenzamos de que efectivamente tiene esto, ¿no? La norma es menor que delta, esto. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa, fíjense bien, significa que phi de xy menos 1 es menor que epsilon y mayor que menos epsilon. Bueno, pues es algo evidente, dadas las propiedades del valor absoluto. Pero esto es equivalente a que phi de xy sea menor que epsilon más 1 y mayor que 1 menos epsilon. Pero esto evidentemente es a su vez mayor que menos 1 menos epsilon. Entonces, fíjense, de esto que está aquí, de este que le llamo aquí asterisco, pues tengo esto, pero esto último es equivalente a phi de xy, o que phi de xy, eh, valor absoluto, menor que epsilon más 1, desde luego, porque pues esto último ocurre cuando phi de xy es menor que epsilon más 1 y mayor que el negativo de epsilon más 1, es decir, menos 1. De asterisco se tiene esto. Ahí tengo a su vez esto y por lo tanto concluyo esto. Pero esto, ¿qué significa? Esto significa que epsilon más 1, desde luego, pues es cota superior eh, de este conjunto que está aquí, este conjunto que está aquí, déjenme llamarle W. Claro que es cota superior de W, ¿no? Si phi de xy, valor absoluto es menor que epsilon más 1 para todo xy, pues en particular, epsilon más 1 es mayor que todos los elementos de W. Bueno, pero si epsilon más 1 es cota superior de W, pues tiene que ser mayor o igual que la mínima. ¿Y quién es la mínima cota superior de W? Pues NI. Vamos a decir que, por lo tanto, N sub I, pues es menor o igual que epsilon más, más 1. En otras palabras, lo que tenemos es que N sub I menos 1 es menor o igual que epsilon. Ahora, observen ustedes que en particular en este conjunto, está el 1. ¿Por qué en este conjunto W está el 1? Bueno, está el 1 porque bastaría que tome aquí en lugar de X, tome XY, ya sé que phi de XX es 1. Y claro que en este conjunto está phi de XY, XY, porque claro que XY pues es un elemento de este conjunto, XY minúscula. ¿Sí? Y entonces en este conjunto está phi evaluado en XY, XY, pero eso es 1. Y entonces, en este conjunto está el número 1 y NI, como es supremo, tiene que ser mayor o igual que cualquiera de los elementos. Entonces, sabemos sin duda que N sub I es mayor o igual que 1, ¿verdad? Ya que el 1, decíamos, pertenece a ese conjunto W. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues, por lo tanto, NI menos 1, ¿verdad? Claro que esto es mayor o igual que 0, no tengo de esta desigualdad.
Y cero, claro que a su vez es mayor que, bueno, esto es mayor que cero, y cero desde luego que es mayor o igual que menos epsilon, evidentemente. Por lo tanto, lo que tenemos es que n sub i menos uno, bueno, por una parte es menor o igual que epsilon, y por otra parte es mayor o igual que menos epsilon. Y eso lo que nos dice, pues, no es otra cosa, sino que el valor absoluto de i menos uno, pues es menor o igual que epsilon, que es lo que llamamos justificar. Sí, ni es mayor o igual a uno, es lo que escribe. Exactamente, porque eso lo vemos claramente de aquí, de esta identidad. Ni, pues es el supremo de este conjunto, pero en este conjunto está el número uno, como decíamos hace un momento. Bueno, aquí lo escribí ya que uno está en W. ¿Por qué el uno está aquí? Pues porque phi de xi, xi, desde luego que es un elemento de W, de este conjunto. Pero phi de xi es uno, ¿verdad? Según hemos visto ya antes, phi de xx es uno. Lo escribí acá, ¿no? Porque le decía que pues es la norma de la identidad y la norma de la identidad es uno. Entonces, como Ni es el supremo, tiene que ser mayor o igual que todos los elementos del conjunto. Es decir, Ni en particular es una cota superior a W, tiene que ser mayor o igual que todos los elementos de W, en particular tiene que ser mayor o igual a uno. Entonces tenemos esta desigualdad. Y entonces, claramente de aquí, tenemos que Ni menos uno de esta desigualdad que está aquí, tenemos que Ni menos uno pues es mayor o igual que cero, ¿verdad? Y cero a su vez, desde luego que es mayor o igual que menos epsilon, porque epsilon no positivo, entonces, de hecho es estrictamente mayor, pero puedo escribir también mayor o igual. Y entonces ni menos uno, por una parte es menor o igual a epsilon, y por otra parte es mayor o igual que menos epsilon. Tengo entonces esta, eh, estas dos desigualdades que no nos dicen otra cosa, sino que n sub i menos uno, valor absoluto, es menor o igual que epsilon, que es lo que está precisamente aquí, y que efectivamente, como dijimos, se desprende de esta condición. Ahora, esta condición asterisco, ¿cuándo se tiene? Cuando la norma de la descomposición es menor que delta. Por lo tanto, efectivamente, como dice aquí, si la norma de la descomposición es menor que delta, entonces el valor absoluto de n menos uno pues es menor que epsilon. ¿Y eso qué significa? Pues que eta sub i, no olviden quién es eta sub i es n menos uno. Entonces, eta sub i, valor absoluto, pues desde luego que es menor que epsilon. Bien, no sé si alguno de ustedes tiene alguna otra pregunta, algo que hasta aquí no sea suficientemente claro. Bueno, entonces vamos a continuar. Fíjense, vamos a ver por qué fue importante probar el teorema de cambio de variable en el caso lineal. Específicamente nos interesa el corolario. Vamos a ver qué nos decía el corolario. Aquí tenemos el corolario al teorema de cambio de variable en el caso lineal. Tenemos X contenido en Rm, un conjunto Jordan medible, la transformación lineal. Un momento. Bueno, no se alcanza a ver el final de la página, les pido disculpas, pero la transformación lineal invertible, entonces el contenido de la imagen X bajo T es igual a el contenido de X por el determinante de T. Pues vamos a utilizar este corolario, continuando con la argumentación del teorema de cambio de variable. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el contenido
de H. Bueno, primero esta identidad no es por el corolario. Por el corolario es esta segunda identidad. Esta primera identidad pues es evidente, porque aquí tengo el contenido de la imagen de X y bajo H, y aquí realmente tengo también el contenido de la imagen de X y bajo H, porque esto que está aquí es la identidad. Bueno, que esto es la identidad, y no altero nada, ¿verdad? Si compongo con la identidad. Y ahora sí, aquí sí ocupo el corolario. Voy a considerar eh, la imagen de X y bajo esta función. No, voy a considerar, esto es T sub I de este conjunto. T sub I de este conjunto. Esta es la transformación lineal. Y entonces aquí sí, según el corolario, ¿quién es esto? Antes de T sub I por el contenido de este conjunto. El contenido de la imagen de este conjunto bajo T sub I es el determinante de T sub I valor absoluto por el contenido de este conjunto. De tal manera que aquí es donde hacemos uso del corolario al teorema de cambio de variable en el caso lineal. Ahora vamos a ver qué nos dice el lema 2 de la página 28. Recordar brevemente, ¿no? El lema 2 de la página 28 pues nos dice que si tenemos un difeomorfismo de clase C1, eh, siendo X un subconjunto compacto del dominio de H, Jordan medible, y N el supremo de H' de X, tal que y entonces eh, la imagen de X bajo H, al igual que X, es Jordan medible, y el contenido de H de X es menor o igual que el contenido de X multiplicado por N a la M. Eh, es la dimensión del espacio vectorial. Bueno, entonces, si utilizamos el lema 2, ¿qué podemos nosotros decir? Fíjense bien. Pues tenemos esta, esta transformación. Ya sabemos que n sub i es el supremo de la norma de esta transformación. Y si usamos este lema, entonces tendríamos que el contenido de la imagen, aquí discúlpenme, permítanme un momento. Déjame ver nuevamente el lema 2, para que efectivamente estemos utilizando el lema tal y como ya. X, que es Jordan medible, la imagen de aquí abajo es Jordan medible, H es el isomorfismo, y en H' de X, y esto es menor o igual al M por el contenido. Sí. Aquí solo tengo una disculpa en esta. Según el lema tendríamos que el contenido, aquí entre paréntesis, para ocupar el lema, pues efectivamente esto tiene que ser un difeomorfismo. El contenido de la imagen de X y bajo este difeomorfismo es menor
o igual que n sub i a m, donde n sub i es el supremo de la norma de la diferencial de este difiomorfismo por el contenido de xi, m la dimensión del espacio, y después aquí no se hace más que sustituir ni por la expresión que le corresponde. Claro que n sub i es eta sub i más 1, ¿verdad? Eso lo tenemos claramente de la definición acá de beta sub i. De esta definición, pues n sub i es eta sub i más 1, entonces me queda eta sub i más 1 a la m por el contenido de x. Esto solamente se refiere, fíjense ustedes, a esta parte que está aquí, la misma, ¿no? Y esto resulta ser menor o igual que esta expresión. Entonces, regresando al inicio de esta línea, tenemos que el contenido de la imagen de x y bajo h, pues es desde luego menor o igual, por esta desigualdad que tenemos aquí, que el determinante de t sub i, determinante de t sub i, ¿quién es t sub i? Es h' de x, y es decir, t sub i es la diferencial de h en x, y no hay ningún problema aquí, simplemente reemplazo t sub i por esta expresión, y esto es lo que resulta ser menor que esta expresión, es lo que escribo aquí, ¿verdad? Ahora, aquí sí se presenta de manera explícita el momento en el que se hace uso del hecho de que es no negativa. Desde luego que si yo pusiera aquí, eh, digamos, f como es no negativa, pues f de h de x sub i, multiplico acá y también multiplico acá, f de h de x sub i, multiplico miembros de esta desigualdad por f evaluada en h de x y, pues la desigualdad se preserva. ¿Por qué se preserva? Porque nunca es negativo eh, este elemento. La imagen bajo f de cualquier elemento en su dominio es no negativa. Y eso es lo que garantiza que la desigualdad se preserva. Y entonces, ahora sí, eh, fíjense ustedes, lo que tengo es que este elemento pues es menor o igual que este elemento que está aquí, ¿verdad? Claro que cuando tomo la... Sí, esta, a ver, esta igualdad aquí, esta, bien. Deja de borrar para tenerme ahí. Bien, a ver. Esta desigualdad pues es realmente inmediata por lo siguiente. Aquí tengo el contenido de h de x y es lo mismo que tengo aquí, ¿verdad? Y bueno, ese contenido es, según la igualdad de la primera línea de esta página, es el determinante de t sub i por esto. Pero voy a ocupar esta que está acá. La voy a ocupar. ¿Qué tengo? Bueno, tengo aquí que el contenido de este conjunto es menor o igual que el contenido de x y por este número. Multipliquemos ambos miembros por el determinante de t sub i, por el valor absoluto. Multiplico aquí. Voy a quitar ya esa marca. Y entonces multiplico aquí por el valor absoluto del determinante de t sub i. Multiplico acá
y multiplico aquí también. Bueno, lo voy a poner aquí porque no tengo espacio, pero multiplico aquí también por el determinante de T sub I. Y entonces, claro, cuando multiplico el miembro izquierdo de esta desigualdad por el determinante T sub I, pues obtengo todo esto, que no es más que el contenido de h de x y. Es decir, es claro que esto es igual a esto otro. Nos da la primera. El determinante T sub I por el contenido de la imagen de x y bajo función, pues no es más que el contenido de la imagen de x y bajo h. ¿Sí? Esto es igual a esto. El menor o igual, pues simplemente lo reescribo aquí. Y efectivamente, eh, pues esto que está aquí, esto precisamente. ¿Por qué es esto? Bueno, aquí aparece eta sub i más 1 a la m, aquí está, por el contenido de x y. Aquí aparece el valor absoluto del determinante de t sub i. No olviden que t sub i es precisamente esta transformación lineal. Aquí está. T sub i es la diferencial de h en x y. Por eso es que en lugar de poner t sub i, puedo poner esta transformación lineal. No sé si es claro, compañero. Bien. Entonces, veamos ahora. Ahora sí, tenemos esta desigualdad y ahora hagamos pues uso del hecho de que f es no negativa y entonces multiplico, como decíamos, ambos miembros de esta desigualdad por, eh, por la imagen, por la imagen de h de x y, y desde luego acá también multiplico por la imagen bajo h de la imagen bajo f de la imagen de x y bajo h, y entonces tengo que esta expresión es menor o igual a esta. Eso para cualquier i. Cuando tomo la sumatoria sobre i, pues evidentemente se sigue cumpliendo. Y cuando tomo el límite, cuando la norma de la partición tiende a cero, pues evidentemente también se preserva la desigualdad. Entonces, bueno, justamente esta desigualdad, pues queda justificada por esta que está aquí. Ahora, justamente regresamos rápidamente a es la identidad que obtenemos del teorema 15, nos dice que la integral de f sobre h de x, pues es el límite cuando la norma de la descomposición tiende a cero de esta suma de Riemann. Es decir, esta identidad pues no es más que el teorema 15. Esto es pues. Por eso decimos de esta desigualdad la tenemos en la que está escrita previamente. Y ahora vamos a ver cómo utilizamos el lema de Duhamel, porque esta última expresión, esta última, pues claramente se puede escribir nuevamente como el límite cuando la norma de la descomposición tiende a cero de la sumatoria. Esto que está aquí, pues obviamente es f compuesto con h evaluado en x y, ¿verdad? Fíjense, aquí tengo un paréntesis cuadrado, aquí también. Entonces, primero f evaluado en h de x y, pues lo escribo como f compuesto con h evaluado en x y. Después aparece el determinante de h' de x y. Lo voy a escribir. Y aquí nada más hay que advertir lo siguiente. ¿Quién es eta i más 1 a la m? Bueno, es claro que esto va a ser 1 más una serie de términos. Fíjense bien, pongan por favor mucha atención en esto. Si desarrollara este binomio, tendría que, el resultado sería 1, ¿verdad? 1 a la m que es 1, 1 más una serie de términos, cada uno de los cuales tendría a eta i como factor. Entonces, todos esos términos, déjenme llamarles de esta manera. Bueno, notación más, eh, más z, digamos. Pero z es una suma de términos, cada uno de los cuales tiene a eta i como factor. Eso es evidente solo por el desarrollo de la enésima potencia del binomio. Ahora bien,
eh, bueno, el uno lo multiplico por esto que está aquí, pues me queda esto, ¿verdad? Es el f compuesto con h, valor en xy, por el valor absoluto del determinante h' de xy, por uno más, eh, aquí fíjense que dice eta y gorro. ¿Quién es eta y gorro? Bueno, pues eta sub i gorro, pues no es más que z, todos los demás términos, ¿verdad? Que están multiplicando también a esto. Permítanme un momento porque está la batería, permítanme. Ah, entonces decíamos que aparece en eta y, pues es z multiplica, todos los demás términos, pues, que multiplican ¿a quién? Ah, pues a f de h de xy, f de h de xy por el determinante de h' de xy. Entonces, vuelvo a explicar. Si desarrollamos este binomio, la enésima potencia de este binomio, nos queda 1 más z. Z es una sumatoria de términos, cada uno de los cuales tiene como factor a eta y. Bueno, entonces, primero multiplico el 1 por esta expresión, por eso tengo este primer término, y luego me quedan todos los demás términos que multiplican a esto mismo. Es decir, todos los demás términos z que multiplican a esto mismo, y eso le llamo eta gorro. Y desde luego que todo eso multiplica al contenido de xy. Ahora, observen algo importante. Voy a regresar a la página anterior. ¿Qué teníamos nosotros? Que si la norma de la partición, no la partición, disculpen, la norma de la descomposición es menor que delta, entonces el valor absoluto de eta i es menor que epsilon. Y eso muestra, bueno, lo que aquí se dice al final de la página. Efectivamente lo que muestra, déjenme ver ya todo esto. Lo que muestra es que el límite de eta i, no olviden que eta i depende de la descomposición. Cuando la norma de la descomposición tiende a cero, pues efectivamente eta i tiende a cero. ¿Qué significa esto? Ah, pues significa que para todo epsilon mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que la norma de la descomposición es menor que delta, entonces la distancia entre eta i y cero, ¿verdad? Es decir, el valor absoluto de eta i menor que epsilon. Y eso es precisamente lo que acabamos de probar, que si la norma de la descomposición es menor que delta, el valor absoluto de eta i es menor que cero. Entonces, cuando la norma de la descomposición tiende a cero, eta i tiende a cero. Y evidentemente que si eta i tiende a cero, pues este z también tiende a cero, ¿verdad? Porque z ya dijimos, es una suma de términos, cada uno de los cuales tiene eta i como factor. Entonces, en el límite en el que la norma de la descomposición tiende a cero, pues esta expresión bien eta i tiende a cero. Vamos entonces ahora sí a ver el lema de Duhamel y cómo a partir de él tenemos la conclusión. Fíjense lo que nos decía el lema de Duhamel. Tenemos la función integrable, un conjunto Jordan medible, y nos dice que si para cada descomposición existen números eta sub 1, que depende de la descomposición, está eta sub k, tales que el límite de estos números, cuando la norma de descomposición tiende a cero, es cero, si ese límite es cero, lo cual significa lo que dice aquí entre paréntesis, que ya dijimos, entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que la integral de f sobre su dominio va a ser el límite de esta expresión, que es f de xy más eta sub i por
el contenido de xy, el límite de esta sumatoria con valor de descomposición tiende a cero. Vamos a ocupar este, vamos a ocupar este lema de Duhamel, pero ¿para qué función? Para f compuesto con h por el determinante de h'. Esta es la f que voy a considerar. ¿Qué me diría el lema de Duhamel? Bueno, nos diría que la integral de f compuesto con h por el valor absoluto del determinante de h' sobre x, esta integral va a ser igual al límite cuando la norma de la descomposición tiende a cero de esta sumatoria f compuesto con h, eh, bueno, toda la función esta, f compuesto con h por determinante de h', toda esta función evaluada en xy, más, voy a escribirlo abajo, más eh, eta sub i gorro, todo esto por el contenido de xy. Esto nos va a decir el lema de Duhamel, si efectivamente el límite de eta y gorro, cuando el límite de eta y gorro, cuando la norma de descomposición tiende a cero, es cero. Entonces, fíjense, estoy considerando no a f, sino a esta función. Estoy aplicando el lema de Duhamel, pero para esta función, toda su integral sobre x, es este límite, el límite de esta sumatoria cuando la norma de descomposición tiende a cero. ¿Quiénes son los términos de la sumatoria? Pues la función evaluada en xy más eta y por el contenido de x. Entonces vayamos a ver nuevamente esta proposición, teorema de cambio de variable, y era lo que les decía, si utilizo el lema de Duhamel, para poder utilizar ¿qué requiero? Esto, que el límite de los eta y gorro, cuando la norma de descomposición tiende a cero, sea cero. Y efectivamente eso lo tenemos, porque como ya dijimos, eta i es una suma de términos que tienen como factor eta i, por lo cual se cumple esto. Entonces aplica este lema. Podemos entonces decir que la integral de esta función es el límite cuando la norma de descomposición tiende a cero de toda esta expresión sumatoria de la función evaluada en xy. Por lo que tengo aquí es precisamente eso, ¿no? Esta función evaluada en xy, pues no es más que f compuesto con h evaluado en xy por el valor absoluto del determinante de la diferencial de h en xy, ¿verdad? Más eta sub i, todo por el contenido. ¿Qué justifica esta identidad? El lema de Duhamel. ¿Qué justifica esta identidad? Bueno, pues simplemente lo que expliqué, desarrollar este binomio, multiplicar uno por esto y todos los demás términos multiplicados por este factor, pues ahí gorro. ¿Qué justifica esta desigualdad? Esta que está aquí arriba. ¿Y qué justifica esta identidad? Pues Rho, es decir, el teorema Int. De tal manera que eh, con todos los elementos, pues eh, tenemos hasta aquí esto. Tenemos que la integral de f sobre h de x, esto es lo que resulta importante, esta integral es menor o igual que esta otra. Y eso lo estoy llamando lambda. Bien, nos falta un elemento más para llegar a la conclusión que ustedes verán que es natural, inmediato. Pero antes de comentar ese último elemento, les pregunto, ¿alguien hasta aquí tiene algo que comentar, alguna observación, duda, algo que no sea suficientemente claro en lo que está escrito o de lo que hemos dicho? Pido que lo exprese.
Yo sí quisiera decirles lo que les pido es que ustedes valoren, compañeros, siempre preguntar. No insistiría si su examen pues me hubiera permitido advertir que hay una asimilación, una comprensión de lo que estamos aquí señalando. Pero esa evaluación pues sí me lleva a insistir en que ustedes tienen que preguntar. Si ustedes no preguntan, casi nadie pregunta. Si ustedes se quedan siempre callados, si no expresan las dudas que tienen, la verdad es que no, pues casi nada el estar presentes en estas sesiones. Solo tendrá alguna aportación en la medida en que ustedes sí pregunten las dudas que tienen. Bueno, vamos entonces a ver la última parte de la prueba. Me parece a mí que la prueba es elegante eh, y particularmente eh, la conclusión, la parte final de la prueba que vamos a comentar, es elegante. Es elegante porque justamente se basa ya en lo que acabamos de ver. Fíjense, pongan por favor mucha atención. No olviden, tenemos aquí que la integral de f sobre la imagen de x bajo h igual a la integral pues, de esta función sobre x. Bien, primero vamos a considerar a la inversa de h. Claro que la inversa de h pues existe porque es invertible, pues es una biyección, en particular una biyección por lo tanto existe. Y está definida, desde luego, de la imagen. La puedo mirar, la imagen. Claro que h a la menos 1 está definida en v, pero v contiene a h de x, entonces estoy considerando realmente la restricción de la inversa de h a este conjunto. Y desde luego que tiene como dominio x, es una biyección entre x y x. Y vamos a recordar aquí el teorema de la función inversa que ustedes conocen de su curso previo. Entonces tenemos aquí que si x es la imagen eh, de y bajo la función inversa de h, entonces pues sí, por el teorema de la función inversa, ¿qué es el teorema de la función inversa? La diferencial de h a la menos 1 en y, pues no es más que la inversa, la diferencial de la inversa en y no es más que la inversa de la diferencial, es decir, de h en h a la menos 1 de y, ¿verdad? Esta identidad, pues, no es más que el teorema de la función inversa, pero si x es este elemento, bueno, pues eso es la inversa de la diferencial de h en x. Bueno, entonces tenemos que esta diferencial es la inversa de esta otra. Pues desde luego que si yo compongo con diferencial de h en x en ambos miembros, pues lo que tengo es que la composición es la función identidad, ¿verdad? Tendría yo aquí que h' de x compuesta con esta función, pues sería lo mismo que componer en el miembro derecho, y eso sería la identidad. Y entonces lo que tengo es que el determinante, toda esta función, perdón, el determinante de toda esta función, de esta composición, pues es el determinante de la identidad. Y el determinante de la identidad, pues es uno. Por otra parte, el determinante de una composición es el producto de los determinantes. Entonces lo que tengo es que efectivamente el determinante de la diferencial de h en x, bueno, el valor absoluto, por el valor absoluto del determinante de la diferencial de la inversa en y, pues es uno. Aquí no se ve esta parte última de la página, espero que la nota que ustedes tienen sí se llegue a ver, pero esto es 1, ¿verdad? Y entonces utilicemos lambda, lo que acabamos de probar, insisto, que esta integral es menor o igual que esta otra. Fíjense, vamos a utilizar lambda, pero la vamos a utilizar para, ¿para qué función? Para h a la menos 1, que desde luego también es un difeomorfismo, ¿verdad?
Si H es un difeomorfismo, pues obviamente H al menos uno es un difeomorfismo, porque H al menos uno sigue siendo un homeomorfismo diferenciable, y tanto la diferencial de H al menos uno como la diferencial de su inversa, que es la de H, que es la diferencial de H, son continuos. Entonces, claro, lo que ya probamos aquí, para H, pues lo vamos a utilizar para este otro difeomorfismo. Fíjense, ¿en qué momento lo utilizamos? Y pienso desde mi punto de vista, es elegante concluir. Primero vamos a considerar esta función. Esta, digamos, sería la función que estamos considerando, f, digamos. Tenemos la integral de toda esta función sobre x. Es decir, fíjense, es esta misma integral que tenemos aquí, esta misma. Esta integral, desde luego que la puedo escribir de esta manera. Es la integral, esta es la misma función f mayúscula, pero x, ¿cómo lo puedo escribir? Pues desde luego que lo puedo escribir como la imagen de x bajo h a la menos 1. No, pero la imagen de x bajo la composición de h a la menos 1 con h, o la imagen bajo h a la menos 1 de la imagen de x. Bueno, evidente que esta identidad, pues no estoy utilizando nada, ¿verdad? Simplemente estoy escribiendo x de esta manera. Y aquí es donde voy a ocupar lambda. Si ocupo lambda, a este conjunto, déjenme llamarle más fácilmente, para mayor claridad, déjenme llamarle a esta función, le voy a llamar f gorro. Y a este conjunto h de x le voy a llamar, le voy a llamar x gorro. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos ahí la integral de f gorro, integral de f gorro sobre x gorro, perdón, sobre h a la menos 1 de x gorro. Bueno, y voy a ocupar lambda, pero insisto, para h a la menos 1. ¿Qué me dicen? Me dicen que esto debe ser menor o igual, estoy considerando a f gorro, y en lugar de considerar a x, estoy considerando a x gorro, y en lugar de considerar a h, estoy considerando h a la menos 1. Debe ser menor o igual que quién, que la integral, claro que aquí debe aparecer, como aquí aparece f, aquí aparece también f, aquí aparece f gorro, aquí debe aparecer f gorro compuesto, ya no sería con h, sino con h a la menos 1, con h a la menos 1. Y si aquí aparece el determinante de h', pues aquí debe aparecer el determinante de h a la menos 1, ¿verdad? Y aquí, ¿qué debe aparecer? Pues claro, si aquí aparecía h de x y aquí aparece x, aquí en lugar de h de x a la menos 1, aquí debe aparecer x gorro. Esto lo tengo simplemente de lambda, pero claro, utilizando en lugar de la función f, la función f gorro, utilizando en lugar de x gorro y en lugar de h a la menos 1. Y claro que esta f, x gorro, h a la menos 1, pues cumplen las mismas hipótesis iniciales que cumplían f, x y h. Tengo esto, pero esto desde luego, ¿quién es? Pues lo que está escrito aquí. Ya sustituyo f gorro, y f gorro, ¿quién es? Pues es f compuesto con h por el determinante de h'. Luego compuesto con h a la menos 1. Y luego, todo eso compuesto con h a la menos 1, por eso aparecen los paréntesis cuadrados aquí, porque es toda la función f gorro compuesta con h a la menos 1, por el valor absoluto del determinante de h a la menos 1 sobre x gorro. Le decimos que x gorro, ¿quién es? H de x. Entonces se dan cuenta ustedes que no estamos utilizando sino lo que ya probamos, pero para funciones que también cumplen, que no son las mismas, pero que cumplen las mismas hipótesis. H a la menos 1 sigue siendo un difeomorfismo, etc. Bueno, f compuesto con h sigue siendo una función que satisface las hipótesis iniciales de f. Y de esa manera justificamos esta desigualdad. Bien,
Fíjense bien, tenemos entonces, esta identidad dijimos, pues no ofrece ninguna dificultad, Profesor, es algo evidente. este, Sí, una pregunta, ¿qué no sería el determinante de h prima, de h a la menos 1 prima al final? Sería la derivada de esa transformación, de la transformación h a la menos 1, porque me parece que nada más escribió determinante de h a la menos 1. permítame, pienso que tienes razón. Sí, permítame por favor, un momento. Claro, porque estoy sustituyendo yo. Debo componer con h a la menos 1 y debe aparecer aquí el determinante de h a la menos 1 prima, claro. Muchas gracias. Determinante, el valor absoluto del determinante de h a la menos 1 prima. Muchas gracias. Bien, eh, es muy importante esa observación, pero he tenido que tomar aquí la diferencial de h a la menos 1 y no h. Muchas gracias. Y ahora sí, ¿qué es lo que nos queda? Bueno, la integral sobre h de x de f compuesto con h, puedo primero componer con h a la menos 1, aquí aparece, aquí me falta incluso, me falta un segmento también aquí, porque es el valor absoluto determinante h'. Y entonces aquí aparece el determinante, fíjense, el determinante de h' por el determinante de h a la menos 1', como el compañero, ¿verdad? Y ahora ocupo esto que vimos desde el principio. El determinante de h', valor absoluto, por el determinante de h a la menos 1', también valor absoluto, es 1, ¿verdad? Y efectivamente entonces, ¿qué es lo que me queda? Pues todo este producto, con esa corrección que era muy importante, todo este producto es 1, y claro que h compuesto con h a la menos 1 es la identidad. Entonces me queda únicamente la integral de f sobre h de x. Muy bien, entonces fíjense bien. Tenemos ahora que esta expresión, bueno, esta integral es menor o igual que esta, que la integral de f sobre h de x. ¿Y qué teníamos arriba? Pues la desigualdad inversa, que la integral, arriba lo que tenemos en lambda es que la integral de f sobre h de x, integral de f sobre h de x, era menor o igual que la integral de f compuesto con h por el determinante de h'. ¿Se dan cuenta entonces que tenemos esta desigualdad? Al mismo tiempo tenemos igualdad inversa. Y de ambas desigualdades, por eso decimos esta desigualdad y lambda, pues no pueden implicar sino por la identidad, ¿verdad? Y llegamos entonces a esta conclusión. La integral de f sobre h de x es la integral sobre x de f compuesto con h por el determinante de h'. Como hemos visto, pues realmente con lambda esencialmente habíamos concluido, porque no había más que valor lambda para otras funciones, que ya no eran f, sino f compuesto con h, determinante h', en lugar de x, tomar conjunto el conjunto h de x y en lugar de tomar h a la menos 1, con eso es suficiente para obtener la desigualdad inversa de la que se desprende la igualdad haciendo uso de producto de estos valores absolutos es 1, lo cual se deriva del teorema de la función inversa. Entonces, me parece a mí, como decía hace un momento, que es una prueba que tiene interés, que es elegante, y bueno, con eso concluiría el tema, no el tema, con eso concluiría la demostración del teorema de cambio de variable, que decíamos es uno de los temas más importantes del curso. Y lo que nos quedaría, desde luego, sería presentar ejemplos que muestren la importancia que tiene esta proposición, al momento ya de evaluar integrales múltiples, resolver problemas concretos y ilustrar pues su importancia. Bien, cualquier pregunta, observación, comentario, duda, eh, pues los escucho atentamente. Profesor,
Disculpe. Sí, Para la próxima clase, ¿qué tema estaríamos viendo? O haríamos ejercicios de teorema de cambio de variable. sí, tendríamos que ver ejemplos, ¿no? Yo voy a atender el comentario que ustedes hicieron la ocasión anterior de que es importante ver ejemplos. De cualquier manera, yo no iba a dejar de presentar ejemplos, voy a poner mayor atención. Me parece que la teoría es muy importante, ¿no? Pero no se puede dejar de lado los ejemplos. Entonces, en las siguientes dos clases, por lo menos en las siguientes dos clases, estaríamos viendo únicamente ejemplos de teoremas que hayamos expuesto en el curso. Está bien, profe, gracias. Por cierto, después de los ejercicios que vamos a ver en clase, ya empezaría a dejar lista de ejercicios, ¿no? Exactamente, ya les voy a dar una lista de ejercicios y ya entonces podríamos comenzar con el siguiente y último tema, con el cuarto tema del curso. Entonces ya sería el último tema, el siguiente tema, ya terminando los ejercicios y todo eso. El cuarto tema, con esto terminaría, digamos, la teoría de los tres primeros temas, ¿no? Decíamos que el programa de la asignatura considera cuatro temas, hemos cubierto tres temas eh, y nos resta solo el cuarto tema del programa. Recuerden que yo les hice llegar el programa en la primera sesión o antes, pues, de la primera sesión del curso, y está en la página del programa, ustedes lo pueden corroborar. Y es un programa que no es muy explícito, no abunda en cuáles son los subtemas que deben de considerarse, etcétera. Solo menciona los cuatro temas generales. Quizás sí menciona algunos subtemas, pero son cuatro temas generales. Y si ustedes lo revisan, pues sí, con esta prueba concluimos los tres primeros. Claro que el cuarto tema, como yo comenté en la ocasión anterior, pues es el tema desde el punto de vista teórico más complejo. Ofrece muchas dificultades, muchas eh, pues elementos de carácter técnico que tienen que exponerse, que revisarse. Voy a estructurar, como les dije, en función de los comentarios que hice en la ocasión anterior, del tiempo que queda, de las condiciones más del curso, para tratar casos particulares. Hasta ahora el curso se ha expuesto con toda generalidad. Pienso que sí se ha expuesto con toda generalidad, que no nos hemos detenido en casos particulares, sino que se han probado las proposiciones independientemente de la dimensión del espacio, etc. Pero en el caso del cuarto tema, eh, pienso que sí estudiaremos las proposiciones centrales en caso, porque ustedes así, la mayoría de los que se expresaron en la ocasión anterior, lo plantearon de esa manera. Yo los exhorto a que, habiendo concluido ya con los tres primeros temas, ustedes puedan pues, reescribir sus notas, o sea, entendiendo que muchos de ustedes, una gran mayoría, no acreditó el curso, entonces debe de hacer un esfuerzo, ¿no? Si realmente considera la posibilidad de continuar en esta asignatura, pensando en la posibilidad de asimilar los contenidos y acreditar la materia, tiene la verdad que iniciar, ¿no? Con un repaso general. Yo les sugiero eso, vuelvan a escribir sus notas desde la primera sesión. Claro, apóyense con notas de otros profesores, apóyense con otros textos, etcétera, pero no dejen de revisar estas notas, escríbanlas con todo rigor, completen todo lo que en una primera lectura no haya sido claro para ustedes, así como en este mismo momento nosotros lo estamos haciendo, por ejemplo, cuando escribí al final, ya me borré, pero cuando escribí, bueno, porque efectivamente se tiene que ni menos uno, valor absoluto, menor que epsilon a partir, que no quede nada eh, sin haberse justificado plenamente, y eso les va a ayudar para adquirir la madurez que se requiere. Y en adelante, bueno, con los ejercicios, con los ejemplos que veamos, esperemos que todo ello contribuya a una mayor claridad sobre los temas que considerando, exponiendo. Sí, profe, gracias. Bien, ¿alguien más tiene algún comentario? Pregunta del teorema de cambio de variable. Insisto, es un tema bonito, importante y muy útil, como veremos en las siguientes sesiones. Sí, no sé si queréis. Sí, Profesor, adelante. Sí. la penúltima igualdad,
de aquí de la imagen que está mostrando usted. ¿sí? Ahí, ¿por qué compone F composición con H con H a la menos uno de Y? Por lo del... bueno, esa parte no me quedó muy clara. A ver, te refieres a esta igualdad? Ajá, a la anterior, ajá. ¿Por qué A compone? esta. Sí. Ah, bueno, aquí yo tengo F compuesto con H y está multiplicando a esta función, ¿verdad? Y todo esto, por eso decía que aparecen aquí los paréntesis cuadrados, todo está compuesto con H a la menos uno. Y además, no solamente H a la menos uno, sino H a la menos uno que multiplica a esta función. Entonces, bueno, la integral es la misma. El conjunto sobre el que se está integrando es el mismo. Solamente las dos funciones que aparecen multiplicando la composición las escribo al final. Y entonces lo que me queda es F compuesto con H a la menos uno. La composición de estas tres funciones. Es decir, ¿de qué estoy haciendo uso? De que si yo tengo F, esto es algo general, si yo tengo F compuesto con G, no es ni esta F ni esta H, son otras funciones. Yo tengo F compuesto con G, todo eso por H, bueno, eso es lo mismo que F compuesto con, perdón, no. F por G compuesto con H. Y es lo que estoy haciendo, ¿no? Fíjate, aquí tengo F compuesto con H y luego aparece por otra función, déjame llamarle esta función K. F compuesto con H por K. eh, y luego esto compuesto con otra función. Déjame llamarle a toda esta T. Bueno, eso es lo mismo que F compuesto con H compuesto con T, todo por K. Y si te fijas, es justamente lo que había yo comentado aquí. Si tengo una composición multiplicada por una función, pues es lo mismo que primero multiplicar una de las funciones que se están componiendo por la función h. Bueno, aquí sí, les pido una disculpa. Permítanme un segundo. De haber dicho, si tengo f compuesto con g, que es lo que había escrito, f compuesto con g por h, esto es lo mismo que f por h compuesto todo con g. Primero, en lugar de considerar la composición y luego la composición multiplicarla por h, primero yo puedo efectuar el producto de f con h y esa función que obtengo componerla con g. Entonces, bueno, aquí tengo una función multiplicada por otra, compuesta con esta otra. Bueno, pues primero puedo esta componerla con esta otra y todo multiplicarlo por esta otra. No sé si me explico, compañero. Ah, sí, profesor. Ya lo vi. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Pues entonces, con esto concluimos y continuaríamos entonces el día lunes. Les agradezco su presencia. Que estén bien, compañeros. Muchas gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor.